La leyenda urbana que sostiene que el cuerpo de Walt Disney fue criogenizado tras su fallecimiento en 1966 es, sin duda, el mito fundacional más persistente y enigmático de la cultura popular moderna, alimentado por una mezcla de secretismo corporativo y la fascinación pública por la inmortalidad tecnológica. La trama de este mito propone que Walt, un visionario obsesionado con el futuro y las posibilidades de la ciencia ficción, decidió preservar su cuerpo o su cabeza en nitrógeno líquido bajo las instalaciones de Disneyland, específicamente debajo de la atracción de Pirates of the Caribbean o de los túneles del Castillo de la Bella Durmiente, esperando que la medicina del mañana pudiera curar el cáncer de pulmón que terminó con su vida. El impacto de esta narrativa ha sido tan profundo que transformó la imagen del fundador de una figura de abuelo entrañable a la de un monarca futurista y frío que planea su propio renacimiento, creando él una sombra de sospecha sobre cada innovación que la compañía presenta, como si todas fueran piezas de un rompecabezas diseñado para su eventual regreso al mando de su imperio. La relación de este mito con la película Frozen, 2013, constituye una de las teorías conspirativas más ingeniosas y modernas del análisis mediático contemporáneo, sugiriendo que Disney bautizó y promocionó la cinta con ese título específico por una razón puramente estratégica de manipulación de algoritmos de búsqueda. La investigación de los internautas sostiene que, antes del estreno de las aventuras de Elsa y Anna, cualquier búsqueda en Internet de los términos Disney Frozen arrojaba miles de resultados sobre la supuesta congelación de Walt, alimentando la leyenda urbana y perjudicando la imagen pública de la marca. Al lanzar una película de éxito global titulada precisamente Frozen, congelada, la compañía habría logrado enterrar los resultados del mito bajo una montaña de contenido infantil, canciones y mercadotecnia, asegurando que a partir de ese momento, cualquier persona que buscara el concepto de congelamiento en relación con la marca encontrara la historia de las hermanas de Arendelle en lugar de las macabras teorías sobre el cadáver criogénico de su creador. Una maniobra de limpieza de reputación digital que muchos consideran el verdadero hechizo detrás del éxito de la franquicia. A pesar de la sofisticación de esta estrategia de marketing y de la popularidad de la leyenda, el mito del cuerpo congelado ha sido oficialmente desmentido en múltiples ocasiones a través de documentos públicos, testimonios de familiares directos y registros de defunción que no dejan lugar a la duda legal. La realidad histórica documenta que Walt Disney no fue criogenizado, sino cremado 2 días después de su muerte, y sus cenizas descansan en una parcela privada del Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California. Su hija Diane Disney Miller declaró en vida que su padre nunca tuvo un interés real en la criogenia y que probablemente ni siquiera estaba familiarizado con el concepto en aquel entonces, atribuyendo el origen del rumor a una biografía sensacionalista y al deseo del público de creer que una mente tan creativa no podía simplemente desaparecer. El impacto de este desmentido, sin embargo, ha tenido poco efecto en el imaginario colectivo, ya que la idea de un Walt Disney congelado es narrativamente mucho más poderosa que la realidad de su incineración, demostrando que la ficción corporativa a veces supera la biografía real. En La Bella Durmiente, 1959, existe una teoría que propone una visión profundamente perturbadora sobre la naturaleza de la magia de Maléfica, la cual afirma que Aurora realmente murió de hipnosis letal, sugiriendo que el pinchazo con la rueca no fue la causa física de su letargo, sino el detonante de un colapso neurológico inducido. Según esta investigación, Maléfica no lanzó una maldición que simplemente la hiciera dormir, sino que utilizó una forma de control mental tan absoluta que anuló la voluntad y las funciones vitales básicas de la princesa. La trama se apoya en la secuencia del ascenso de Aurora hacia la torre, donde sus ojos aparecen vacíos, sin pupilas y brillando con un color verde espectral, lo que indica que en ese momento su conciencia ya había sido erradicada. El impacto de esta teoría es que la muerte que las hadas intentan evitar ocurre realmente en el plano psíquico. Aurora deja de existir como individuo antes de tocar la aguja, convirtiéndose en un cascarón vacío cuya mente ha sido devorada por la voluntad del lado oscura. El núcleo de esta narrativa analiza la rueca como una metáfora del destino ineludible,
y el pinchazo como el punto de ruptura del alma. En lugar de un veneno biológico, el impacto del dedo con el uso representa la ejecución de una orden hipnótica post-sugestiva que Maléfica plantó en su nacimiento. Una programación que obliga al cerebro de Aurora a apagarse por completo ante el estímulo del dolor. La profundidad de esta teoría sugiere que el estado de sueño es en realidad una coma irreversible provocado por el trauma de la hipnosis profunda, donde el cuerpo de la joven permanece en una estasis artificial solo sostenida por la magia residual de las 3 hadas buenas. Las consecuencias de este acto son un destino horrible para Aurora, quien queda atrapada en un limbo donde no hay sueños, solo el vacío de una mente que ha sido desconectada de la realidad por una fuerza superior que buscaba no solo su muerte, sino la anulación total de su ser. La profundidad del impacto psicológico se manifiesta en la incapacidad de las hadas para despertarla con sus propios medios mágicos, lo que refuerza la idea de que la herida no era física ni externa, sino una fractura interna de su conciencia. La trama oculta propone que la hipnosis de Maléfica fue tan poderosa que convenció al organismo de Aurora de que ya no necesitaba respirar ni latir por voluntad propia, sumergiéndola en una sombra donde el tiempo se detiene. Esta investigación sostiene que el beso de amor verdadero no es una cura romántica mágica, sino un choque emocional externo lo suficientemente fuerte como para romper el trance hipnótico y reiniciar la psique de la princesa. El impacto narrativo es que Felipe no está despertando a una durmiente, sino rescatando a una mujer de un estado de muerte cerebral inducida por una sugestión maligna que pretendía mantenerla en la oscuridad por toda la eternidad. La consecuencia final es la comprensión de que Aurora es la víctima de la forma más pura de violencia mágica, el robo de la autonomía personal. El destino de la princesa, al despertar, es el de una sobreviviente de un trauma mental severo que ha borrado gran parte de su identidad previa a la torre. La relación de Maléfica con Aurora en esta versión es la de un depredador psíquico que utiliza la hipnosis como una herramienta de tortura prolongada para castigar al rey Estéfano a través del cuerpo inerte de su hija. El impacto final de esta gran investigación es que el vivieron felices para siempre se vuelve agridulce, pues Aurora despierta en un mundo que no conoce, habiendo pasado por la experiencia de la inexistencia absoluta, demostrando que en el universo de Disney, la magia puede ser una prisión mental de la que el cuerpo físico es solo el primer prisionero. La teoría que vincula a Gastón, el egocéntrico cazador de la Bella y la Bestia, con la muerte de la madre de Bambi es uno de los cruces de historias más persistentes y debatidos por los entusiastas de las conexiones ocultas de Disney, basándose en una serie de coincidencias visuales y cronológicas que sugieren un universo compartido de caza furtiva. La trama de esta investigación parte de la premisa de que Gastón no es solo un cazador de taberna, sino un depredador trofeo que viaja por los bosques de Francia y sus alrededores buscando presas que alimenten su desmedido narcisismo. El impacto visual que disparó esta teoría se encuentra en la secuencia inicial de La Bella y la Bestia 1991, donde durante la canción de Gastón se observa en la parte superior de su taberna una serie de trofeos de caza, entre los cuales destaca una cabeza de ciervo que guarda un parecido inquietante con el diseño de la madre de Bambi, lo que llevó a muchos a teorizar que el disparo que traumatizó a generaciones en 1942 fue efectuado por la misma escopeta que años después intentaría abatir a la bestia. El núcleo de esta narrativa analiza la psicología del cazador implacable y cómo Disney suele reciclar modelos de animación para ahorrar costes, lo que involuntariamente crea estos puentes narrativos. En la película de Bambi, el cazador nunca es mostrado físicamente, permaneciendo como una fuerza invisible y aterradora, conocida simplemente como el hombre, una entidad que rompe la paz del bosque con un estruendo metálico. La trama de la teoría propone que ese hombre sin rostro era un joven Gastón en una de sus expediciones más tempranas, estableciendo un destino horrible para la fauna de Disney, donde un solo villano es responsable de las mayores tragedias naturales del canon. El impacto para el espectador es la creación de un monstruo transgeneracional, un hombre que no caza por necesidad, sino por el simple placer de la dominación,
uniendo el dolor de la orfandad de Bambi con la arrogancia tóxica que casi destruye el castillo de la bestia. La profundidad de esta investigación se topa con un obstáculo geográfico y temporal evidente que suele ser el punto de fricción de la teoría. La Bella y la Bestia se desarrolla en la Francia provincial del siglo XVIII, mientras que Bambi está ambientada en los bosques de América del Norte, o una versión europea de estos, dependiendo de la interpretación del libro original de Félix Salten, en una época que parece ser mucho más cercana al siglo XX, dada la tecnología de las armas sugerida por el sonido del disparo. Las consecuencias de esta discrepancia cronológica de casi 200 años sugieren que técnicamente es imposible que el mismo individuo haya apretado el gatillo en ambos eventos. Sin embargo, los defensores de la teoría argumentan que en el plano de los Easter eggs de Disney, el tiempo es circular, y que la presencia del ciervo en la taberna es un guiño intencional de los animadores para confirmar que Gastón es la personificación del hombre que acecha en cada rincón de la naturaleza. Esta teoría ha sido oficialmente desmentida no solo por las leyes de la lógica temporal, sino por los propios procesos de producción de los estudios Disney. La investigación de los archivos de animación revela que el ciervo que aparece en la taberna de Gastón es, en realidad, un activo de animación reciclado o una referencia visual genérica a la fauna cinegética de la época, y no un modelo específico de la madre de Bambi. Además, en la secuela Bambi Cat, se explora más a fondo la figura del cazador como un grupo de hombres anónimos, alejándose de la idea de un único villano con nombre y apellido. El impacto de este desmentido, sin embargo, no ha logrado enfriar el mito, ya que la justicia poética de imaginar a Gastón como el asesino de la madre de Bambi hace que su caída final desde la torre del castillo se sienta como una retribución doblemente merecida por los crímenes cometidos contra la inocencia del bosque. La inquietante leyenda de Suicide Mouse es una de las creepypastas de metraje perdido más icónicas de Internet, fundamentada en la supuesta existencia de un video descartado de los años 30 que Disney intentó ocultar por su contenido psicológicamente devastador. La trama se centra en un bucle de animación de pocos minutos, donde se observa a Mickey Mouse caminando cabizbajo frente a una serie de edificios urbanos con una expresión de profunda depresión, mientras de fondo suena un piano desordenado y cacofónico. El impacto de este relato sugiere que no se trata de un dibujo animado convencional, sino de una pieza macabra que rompe con la imagen de optimismo del personaje, presentando una versión de Mickey que ha perdido toda voluntad de vivir tras una supuesta tragedia personal, sumergiendo al espectador en un ambiente de desesperanza absoluta. El núcleo de la historia se vuelve verdaderamente oscuro cuando el metraje, tras un fundido a negro, revela que el audio se transforma en gritos desgarradores y lamentos inhumanos mientras el fondo se deforma en una pesadilla surrealista. La trama describe cómo la cara de Mickey empieza a deshacerse y a estirarse, con sus ojos cayendo por sus mejillas y una sonrisa que se expande de forma grotesca, mientras los edificios a su alrededor se convierten en estructuras infernales envueltas en llamas y estática. El impacto visual de esta transformación es el de una profanación total de la infancia, donde el símbolo máximo de la alegría corporativa se convierte en un avatar de la locura, sugiriendo que bajo la superficie de los dibujos animados clásicos existe un vacío de horror puro que los animadores de la época no pudieron contener. La narrativa nos lleva al trágico destino de los supuestos empleados de Disney que tuvieron la desgracia de ver el video completo, alegando que el final del metraje induce a un colapso mental irreversible. Según la leyenda, un técnico que revisaba la cinta salió de la sala de proyecciones repitiendo frases incoherentes antes de suicidarse en el acto tras presenciar los últimos segundos del video. La trama sostiene que el metraje culmina con una imagen fija de Mickey y un mensaje en ruso que advierte sobre las vistas del infierno que consumen a sus espectadores, estableciendo una relación de peligro espiritual con el usuario. El impacto de este relato es la creación de una maldición digital, la idea de que ciertas imágenes pueden corromper el alma de tal manera que la única salida sea el fin de la propia existencia. La relación de esta historia con la realidad de Disney explora el miedo a lo desconocido y al pasado oculto de una empresa que basa su éxito en el control total de su imagen.
Aunque se sabe que el video que circula es una creación digital inspirada en el relato, la trama se apoya en que Disney posee kilómetros de metraje de archivo secreto, lo que alimenta la sospecha de que experimentos de animación fallidos podrían estar languideciendo en bóvedas subterráneas. El impacto para el público es la desconfianza hacia la nostalgia, la sospecha de que el Mickey que conocemos es solo una máscara diseñada para ocultar una entidad mucho más oscura capturada en los inicios de la animación. La consecuencia de este mito es que la figura de Mickey queda manchada por la posibilidad de su propio colapso emocional. Las consecuencias de la popularidad de Suicide Mouse han obligado a la compañía a ser aún más hermética con sus archivos, lo que irónicamente refuerza la credibilidad de la historia entre los teóricos de la conspiración. La estética de lo podrido en la animación en blanco y negro funciona como el caldo de cultivo perfecto para proyecciones de terror existencial que la mente no puede procesar con facilidad. El destino de la leyenda es seguir mutando en el imaginario colectivo, donde cada nueva generación descubre el video y experimenta el mismo escalofrío de lo prohibido. El impacto es la comprensión de que el mayor horror no es lo que vemos, sino lo que intuimos que se esconde detrás del brillo de una pantalla, donde un ratón camina eternamente hacia su propia destrucción. Al imaginar a Mickey en un estado de depresión suicida, el público intenta nivelar el campo de juego con un icono que parece inmune al dolor, humanizándolo a través del sufrimiento extremo. El destino de la historia es permanecer como un recordatorio de que la oscuridad es el reverso necesario de la luz, y que incluso en el imperio de la fantasía existe un callejón sin salida donde la música se detiene y las sombras cobran vida propia. El impacto definitivo es habernos enseñado que el ratón más famoso del mundo tiene una sombra que camina un paso por detrás de él, esperando el momento en que la película se rompa para revelar el vacío que hay al otro lado del dibujo animado, convirtiendo el "vivieron felices para siempre" en un grito silencioso de auxilio. La simbología Illuminati en Disney se manifiesta a través de una arquitectura visual cargada de geometría esotérica y mensajes subliminales que, según diversos análisis, buscan el adoctrinamiento de las masas desde la infancia. El uso recurrente de la pirámide y el ojo que todo lo ven, integrados en las sombras de los castillos o en los artefactos de poder de villanos como Jafar o el Dr. Facilier, no son meros recursos estéticos, sino firmas de una élite que marca su territorio en el subconsciente colectivo. El impacto de esta narrativa transforma la magia en una herramienta de programación mental, donde la exposición constante a mudras específicos y símbolos de poder prepara al espectador para aceptar estructuras de autoridad ocultas, normalizando una jerarquía global que se esconde tras capas de fantasía y colores vibrantes para moldear la percepción del orden mundial. El análisis de esta simbología revela códigos numéricos y visuales que se repiten de forma obsesiva, como el famoso A113 o la disposición de luces y estrellas que forman triángulos perfectos sobre escenas de coronación o transformación. Estos elementos funcionan como señales de reconocimiento que indican que el contenido ha sido filtrado por una estructura de poder que trasciende a los directores de cine, estableciendo una disonancia cognitiva en la audiencia. La trama oculta sugiere que mientras el héroe lucha por una libertad superficial, el sistema que lo rodea, representado por la arquitectura masónica de los palacios, permanece intacto, reforzando la idea de que el verdadero conocimiento está reservado para una élite iniciada. El impacto narrativo es la validación silenciosa de que la realidad está regida por leyes invisibles que solo unos pocos pueden interpretar y manipular a su favor. Las consecuencias de esta infiltración simbólica llegan hasta la composición de los parques temáticos, donde la proporción áurea y los patrones de geometría sagrada se utilizan para canalizar las emociones y la energía de millones de visitantes hacia propósitos metafísicos. Se especula que estructuras como el Epcot Center o el Castillo de la Cenicienta son en realidad templos modernos diseñados para anclar arquetipos de control en la mente del público, asegurando que la imaginación humana quede atrapada en una jaula de cristal prediseñada. El destino final de esta simbología es la instauración de una cultura global uniforme,
donde el pensamiento crítico se diluye en la iconografía de la élite. El impacto definitivo de esta perspectiva es la comprensión de que Disney no solo cuenta historias, sino que construye la infraestructura mental del nuevo orden, donde la fantasía es el velo que oculta a los verdaderos arquitectos de nuestra realidad. El rechazo visceral hacia Disney ha evolucionado de ser una crítica cultural aislada a convertirse en una infraestructura de odio digital y resistencia ideológica coordinada en plataformas y foros especializados. Este movimiento de oposición no solo cuestiona la calidad de sus producciones actuales, sino que ataca la existencia misma de la corporación como un monopolio depredador que ha secuestrado la imaginación colectiva para mercantilizarla. El impacto de estas páginas y comunidades de odio radica en la creación de una contranarrativa de desmitificación, donde el castillo de Walt ya no es un símbolo de sueños, sino una fachada de control corporativo que utiliza la nostalgia como un arma de manipulación emocional. La trama de este rechazo se alimenta de la percepción de que Disney ha traicionado sus raíces creativas para convertirse en una máquina de algoritmos sin alma, generando un clima de hostilidad donde cada anuncio de la empresa es recibido con una oleada de escepticismo y rechazo militante por parte de sectores que ven en la compañía al villano final de la cultura pop. El núcleo de este odio se manifiesta con especial fuerza en espacios como fandoms, descontentos y foros de crítica política, donde se acusa a la empresa de ejercer un imperialismo cultural que homogeniza las historias del mundo bajo un filtro estadounidense y comercial. El impacto de esta crítica es la formación de cámaras de eco donde se analizan al detalle las estrategias de diversidad y representación de la compañía, calificándolas a menudo de activismo performativo o wokeísmo diseñado para captar nuevos mercados a costa de la coherencia narrativa. Esta profundidad en el odio genera una trama de vigilancia constante, donde miles de usuarios se dedican a boicotear estrenos o a difundir campañas de desinformación para dañar la reputación de la marca, argumentando que Disney está destruyendo franquicias históricas como Star Wars o Marvel para imponer una agenda ideológica que, según ellos, aliena a su audiencia tradicional y fragmenta el tejido social del entretenimiento. La investigación de este fenómeno de rechazo también apunta a las prácticas laborales y éticas de la corporación como el combustible principal de las páginas de odio más radicales. Desde las denuncias por condiciones precarias de los trabajadores en los parques temáticos hasta el uso de paraísos fiscales y la eliminación de la competencia mediante adquisiciones agresivas, Disney es retratado como un leviatán capitalista que prioriza el valor de las acciones sobre la ética humana. El impacto de estas revelaciones es una desafección profunda que trasciende lo artístico. El público ya no solo odia las películas, sino que desprecia la estructura de poder que las sostiene. La consecuencia es que para estos grupos de resistencia, consumir productos de Disney se ha convertido en un acto de complicidad moral, impulsando el crecimiento de sitios que promueven la piratería y el consumo de alternativas independientes como una forma de descolonizar el consumo mediático de las familias. La trama se vuelve más agresiva al observar cómo este odio se ha politizado y polarizado en los últimos años, convirtiendo a Disney en el centro de una guerra cultural global. Páginas dedicadas exclusivamente al rechazo de la compañía han servido como plataformas para que figuras políticas utilicen a la empresa como un hombre de paja para sus propias agendas, atacando su autonomía y sus valores corporativos en un intento de castigar su influencia social. El impacto de esta politización es la pérdida de la neutralidad de la marca. Disney ha pasado de ser un terreno común para todas las ideologías a ser un campo de batalla donde el odio es la moneda de cambio. La consecuencia es una fractura en el mercado, donde el rechazo ya no es solo una cuestión de gusto personal, sino una declaración de identidad política, obligando a la empresa a navegar en aguas turbulentas, donde cualquier movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda genera una respuesta de odio masiva de la facción opuesta. Otro aspecto del rechazo nace del resentimiento por la pérdida de la propiedad pública de los cuentos de hadas y la cultura popular. Los críticos más intelectuales en estas páginas de odio argumentan que Disney ha lobotomizado la tradición oral de la humanidad mediante leyes de derechos de autor extremas, como la famosa Ley Mickey Mouse, que impidieron que obras clásicas pasaran al dominio público.
El impacto de este secuestro legal es una sensación de orfandad cultural, donde el público siente que debe pagarle a una corporación para acceder a su propio folclore. La trama de este odio es la de una rebelión contra un rey de los cuentos tiránico que ha puesto una etiqueta de precio a la imaginación, provocando que el rechazo se transforme en una búsqueda activa de versiones más oscuras, originales y menos higienizadas de las historias, con el fin de romper el monopolio narrativo que la empresa ha mantenido por casi un siglo. El destino final de esta cultura del odio es la creación de una marca tóxica para ciertos sectores demográficos, lo que representa el desafío más grande en la historia de la compañía. El impacto es que, a pesar de sus miles de millones en ganancias, Disney lucha contra una crisis de autenticidad donde su propio nombre genera rechazo automático en comunidades cada vez más grandes de internautas. La consecuencia es un ciclo de cancelación constante, donde la empresa vive bajo el escrutinio de millones de ojos que esperan el más mínimo error para incendiar las redes sociales con nuevas olas de desprecio. La trama final de esta gran resistencia nos dice que el felices para siempre corporativo está en peligro, no por un villano de película, sino por un público que ha decidido que ya no quiere vivir en un mundo diseñado por un solo ratón, demostrando que el odio, cuando se organiza y se fundamenta, puede ser una fuerza tan poderosa como la magia misma. La teoría de que Maléfica ayudó a la reina Flor a dar a luz a Aurora propone un trasfondo de traición médica y mística que transforma el inicio de la Bella Durmiente en una tragedia de manipulación ginecológica. Según este análisis, los reyes Estéfano y Flor, desesperados tras años de infertilidad y tras haber agotado todos los recursos naturales, habrían recurrido en secreto a la magia prohibida del hada oscura para concebir a su heredera. La trama sugiere que Maléfica no solo facilitó la concepción, sino que actuó como una especie de matrona espectral, asegurando que el nacimiento ocurriera bajo condiciones específicas que ligaran la vida de la niña a su propia esencia mágica. El impacto de esta visión es que la ira de Maléfica en el bautizo no nace de un simple orgullo herido por falta de una invitación, sino del resentimiento de una madre espiritual o proveedora de vida que ha sido borrada de la historia oficial y traicionada por los padres que juraron gratitud eterna. El núcleo de esta narrativa analiza la esterilidad de la pareja real como el motor que los empujó hacia la montaña prohibida. La investigación de la simbología de la película muestra que el nacimiento de Aurora es tratado como un milagro absoluto, pero la teoría sostiene que ese milagro tuvo un costo que los reyes intentaron no pagar. Al no invitar a Maléfica, Estéfano no solo estaba evitando a una figura siniestra, estaba intentando romper un contrato de sangre y ocultar el origen impuro de su hija frente al pueblo y las tres hadas buenas. El impacto narrativo es que las hadas de colores, primavera, flora y fauna, son en realidad limpiadoras enviadas para purificar a la niña de la influencia residual de Maléfica, lo que explica por qué la villana aparece de forma tan puntual. Ella no llegó para arruinar una fiesta, sino para reclamar su pago o reconocimiento en una obra que ella misma ayudó a crear. La profundidad de esta teoría se manifiesta en la naturaleza de la maldición, la cual no es una sentencia de muerte externa, sino la activación de un temporizador biológico que Maléfica implantó durante el proceso de gestación o nacimiento. El pinchazo con la rueca se interpreta como el retorno de Aurora a su origen oscuro, un reencuentro con la magia que le dio la vida pero que sus padres le negaron. La trama oculta sugiere que Maléfica diseñó a Aurora como un recipiente de su propia magia, una extensión de su voluntad que debía regresar a ella al cumplir los 16 años. El impacto emocional es que Aurora es, en esencia, una creación compartida entre la luz de sus padres y la oscuridad del hada, convirtiéndola en un puente viviente entre el reino de los hombres y el mundo de las sombras que Estéfano intentó destruir por puro miedo y ambición política. La investigación también cuestiona la pasividad de la reina Flor durante toda la película, sugiriendo que ella guardaba un secreto de culpabilidad que la mantenía en un estado de melancolía constante. Si la reina sabía que su hija era producto de un pacto con Maléfica, su silencio frente a la decisión de Estéfano de esconder a la niña en el bosque cobra un matiz de terror compartido.
La consecuencia de este acto es que los reyes sacrificaron el crecimiento de su hija para huir de una deuda mágica que sabían impagable. El impacto de la historia es que el mal de Maléfica es en realidad una respuesta a la estafa de la realeza, quienes utilizaron los servicios del hada cuando la necesitaban y la convirtieron en el monstruo del cuento cuando llegó el momento de admitir que su linaje no era tan puro como pretendían mostrar en sus idrales. Otro aspecto fundamental es el vínculo sensorial entre Maléfica y Aurora, que explicaría por qué la villana pudo localizarla a pesar de los 16 años de ocultamiento justo en el día exacto de su cumpleaños. La teoría sostiene que Maléfica siempre estuvo dentro de Aurora a través de la magia del nacimiento, y que solo esperó a que la niña alcanzara la madurez para reclamar su conexión. El impacto para el espectador es el descubrimiento de que la protección de las tres hadas fue inútil desde el principio, porque el enemigo no estaba fuera de los muros de la cabaña, sino en la sangre misma de la princesa. Esta trama de predestinación biológica convierte a La Bella Durmiente en una historia sobre la imposibilidad de escapar de los tratos hechos en la oscuridad, donde la inocencia de los hijos paga las deudas morales de los padres que buscaron atajos para alcanzar sus deseos. El destino horrible de los reyes, al ver a su hija caer en un sueño eterno, es el resultado directo de su ingratitud y deshonestidad. Mientras el pueblo celebra el despertar de Aurora, la trama oculta nos dice que la sombra de Maléfica nunca abandonó la familia, pues su esencia sigue formando parte de la existencia de la reina. La consecuencia final es que la victoria de Felipe y las hadas es solo superficial. El linaje de Arendelle ha quedado permanentemente alterado por la intervención del hada oscura. El impacto definitivo de esta investigación es la comprensión de que en Disney los villanos a veces son creados por la hipocresía de los héroes y que el nacimiento de una princesa puede ser, en realidad, el comienzo de una deuda cósmica que ni el beso más puro puede borrar por completo del árbol genealógico. La arquitectura del Castillo de la Bestia no es una obra de arte gótica, sino una prisión psicológica y biológica diseñada para deshumanizar a sus habitantes y ocultar los rastros de una violencia sistemática. El impacto de la maldición de la hechicera no fue solo estético, fue una reescritura molecular agresiva que fusionó a los sirvientes con la estructura misma del edificio, sugiriendo que las gárgolas que rugen y las estatuas que observan son, en realidad, los restos de aquellos que no tenían una función doméstica útil y fueron condenados a ser piedra inerte, atrapados en un grito eterno de agonía que Bella confunde con simple decoración. El núcleo de esta narrativa se centra en la teoría del infanticidio y la desaparición de los sirvientes, la cual sostiene que la bestia, en sus primeros años de transformación, perdió el control de su naturaleza salvaje y asesinó a gran parte de su personal. La trama propone que la ausencia de un ejército o de un personal de mantenimiento a gran escala se debe a que la bestia devoró o despedazó a quienes intentaron contenerlo en sus arranques de furia iniciales. Las manchas de garras en los retratos y los muebles destrozados del ala oeste no son solo berrinches, sino los vestigios de escenas de crímenes sangrientos que los sirvientes restantes se ven obligados a limpiar y ocultar bajo capas de polvo y oscuridad para proteger la poca humanidad que le queda a su amo. La relación de esta violencia con la psicología del cautiverio es devastadora, ya que sitúa a los objetos parlantes no como amigos, sino como sobrevivientes de un trauma extremo que sufren de un síndrome de Estocolmo colectivo. Ellos no sirven a la bestia por lealtad, sino por terror a ser los siguientes en la lista de bajas o por la desesperación de recuperar su forma humana antes de que sus mentes se disuelvan en la conciencia de un objeto. El impacto es que el castillo es un ecosistema de miedo, donde la hospitalidad que le brindan a Bella es un intento desesperado de usarla como un escudo humano o un sacrificio místico para calmar a la bestia y romper el ciclo de muerte que ha diezmado a la población original del palacio. La profundidad de los secretos del castillo se manifiesta en la naturaleza de los objetos no vivientes, aquellos que no hablan, pero que parecen tener una presencia inquietante. Se especula que las armaduras que flanquean los pasillos son los cadáveres de la Guardia Real de la Bestia, soldados que murieron defendiendo al príncipe durante el asalto de la hechicera,
o que fueron ejecutados por él mismo en un estado de frenesí. La consecuencia de esto es que Bella camina por un mausoleo de metal y madera, donde cada rincón guarda el eco de un asesinato. La bestia no es un príncipe incomprendido, sino un depredador que ha convertido su hogar en una despensa de recuerdos macabros, borrando la identidad de sus víctimas al convertirlas en parte del mobiliario. La trama se vuelve más oscura al analizar el vínculo entre la magia y la carroña. En las versiones más crudas, se afirma que la comida mágica que aparece en Nuestro huésped es una ilusión creada para ocultar que los recursos del castillo son limitados y que la bestia se alimenta de carne real, posiblemente de intrusos o de sirvientes que fallaron en sus tareas. El impacto narrativo es que el festín de Bella es una distracción sensorial para que ella no perciba el olor a putrefacción que emana de las habitaciones cerradas del ala oeste. El destino de los que entran al castillo es convertirse en parte de la cadena alimenticia de una maldición que exige vitalidad constante para no apagarse. La cronología de la maldición también revela una inconsistencia aterradora. Si la bestia tenía 10 años para romper el hechizo y la rosa floreció hasta sus 21, significa que fue maldecido a los 11 años. Sin embargo, en el castillo hay retratos de él como un hombre adulto. Se sostiene que esos retratos son de sus padres, a quienes la bestia mató o quienes fueron borrados de la existencia por la hechicera como castigo por la arrogancia del hijo. El impacto es que la bestia vive en una casa de fantasmas donde él es el único responsable de la extinción de su linaje, rodeado de las posesiones de personas que él mismo eliminó, ya sea física o mágicamente, creando una atmósfera de culpa asfixiante. Otro secreto perturbador es la manipulación del tiempo dentro de los muros. El castillo parece existir en una burbuja temporal donde el exterior envejece, mientras el interior permanece estático. Esto sugiere que los sirvientes han pasado décadas, quizás siglos, atrapados en formas de objetos, lo que habría causado una degradación mental irreversible. El impacto es que personajes como Chip, el niño taza, podrían ser en realidad ancianos atrapados en la mentalidad de un infante, un destino de estancamiento cognitivo que es una de las formas de tortura más crueles imaginables. La consecuencia es que la alegría de los sirvientes es una máscara de demencia provocada por una eternidad sirviendo té y limpiando suelos que nunca se ensucian. La trama de la hechicera como una arquitecta del horror propone que ella no buscaba darle una lección, sino crear un zoológico de depravación humana. Ella sabía que la naturaleza violenta de la bestia lo llevaría a destruir su entorno, y la maldición de convertir a los sirvientes en objetos fue una forma de asegurar que ellos no pudieran escapar de su verdugo. El impacto es que la bestia es un torturador involuntario que rompe a sus propios amigos cada vez que lanza una mesa o rompe un espejo. La relación entre el amo y los sirvientes es de una dependencia parasitaria, donde la bestia necesita su servicio para sentirse humano, mientras ellos necesitan su redención para dejar de ser materia inanimada. Las consecuencias de estos hechos apuntan a que el final feliz es una farsa que oculta la limpieza de una masacre. Cuando el hechizo se rompe, solo los protagonistas principales regresan a su forma humana, mientras que cientos de otros objetos permanecen como muebles, confirmando que fueron asesinados por la magia o por la bestia durante los años de aislamiento. El impacto final es que el príncipe recupera su trono sobre un reino de sobrevivientes traumatizados que deben fingir que su monarca no intentó devorarlos o aplastarlos durante una década de oscuridad absoluta. El destino final de la bestia es ser un hombre que camina por pasillos que aún huelen a su propia ferocidad, recordando cada plato roto que una vez fue un amigo y cada gárgola que una vez fue un pariente. La trama de La Bella y la Bestia es la historia de una reconstrucción nacional sobre fosas comunes, donde el amor de Bella funciona como el barniz que cubre las grietas de un castillo construido con la sangre y los huesos de quienes no fueron lo suficientemente afortunados para ser una tetera o un candelabro. El impacto definitivo es que el Castillo de la Bestia es el lugar más oscuro de Disney porque es el único donde la muerte no es el final, sino una transformación obligatoria en un objeto de decoración. El fenómeno de los juegos bizarros de Frozen.
a menudo llamados juegos de hospital o juegos de trauma, tuvo su auge principal entre 2014 y 2017. Surgieron en una zona gris de la web, principalmente en portales de juegos Flash que operaban sin supervisión alguna. Estos títulos aprovechaban el éxito masivo de la película de 2013 para atraer clics de niños que buscaban interactuar con sus heroínas, pero en lugar de aventuras mágicas, se encontraban con simuladores de situaciones extremas. La estética colorida de Disney se utilizaba como un cebo visual para presentar escenarios que rompían violentamente con la inocencia del material original, creando una disonancia cognitiva donde personajes familiares eran sometidos a procesos grotescos. Lo que había en estos perturbadores juegos desafiaba cualquier lógica de entretenimiento infantil. Los temas más recurrentes incluían cirugías cerebrales gráficas, cesáreas realistas, extracciones dentales sangrientas y curación de heridas infectadas con herramientas metálicas oxidadas. No era raro encontrar juegos titulados Elsa Brain Surgery o Anna Birth Twins, donde el jugador debía manipular bisturís y jeringas sobre los rostros o cuerpos de las princesas. Lo bizarro de estos juegos no era solo la temática médica, sino el realismo innecesario de las heridas, los sonidos de dolor y la representación de órganos internos, todo renderizado en un estilo artístico que imitaba burdamente el diseño de Disney. La relación de estos juegos con el Elsa Gate fue simbiótica y devastadora para la seguridad digital infantil. El Elsa Gate fue un movimiento masivo en YouTube donde canales utilizaban algoritmos para recomendar videos que parecían infantiles pero contenían temas de violencia, fetiches o situaciones médicas traumáticas. Muchos de estos videos eran simplemente grabaciones de personas jugando a estos títulos de Frozen. Al usar palabras clave como Elsa, princesa y doctor, el sistema de recomendación de YouTube Kids filtraba este contenido directamente a los dispositivos de los menores, exponiéndolos a una forma de horror corporal camuflado de juego educativo o divertido. Los contenidos de estos juegos a menudo rozaban lo macabro y lo inexplicable. Se presentaban situaciones de negligencia, accidentes caseros provocados o deformidades físicas que el niño debía arreglar. Algunos juegos incluso incluían dinámicas de castigo o humillación hacia los personajes, lo que ha llevado a investigadores de seguridad en red a sugerir que muchos de estos desarrolladores buscaban normalizar el abuso o el dolor físico bajo la apariencia de un juego de rol. Esta fijación con la vulnerabilidad de la mujer y el cuerpo en estos juegos de navegador creó una de las subculturas más tóxicas y vigiladas de la historia de la informática doméstica. La reflexión más profunda nos obliga a admitir que estos juegos fueron el espejo de una sociedad que prioriza el tráfico de datos sobre la ética del cuidado, permitiendo que el horror se monetizara bajo la etiqueta de entretenimiento. Al final, la herencia de estos juegos bizarros es el fin de la confianza ciega en la tecnología como niñera. Es la cicatriz en una generación que aprendió, antes de tiempo, que los monstruos no siempre se esconden bajo la cama, sino que a veces visten el traje de su princesa favorita y te invitan a jugar en una pantalla que parece inofensiva. El destino de Frozen fue sobrevivir a esta sombra, pero el recordatorio permanece. En el reino de Internet, si no hay vigilancia humana, la magia puede ser desmembrada por el primer programador que decida que el dolor de una niña es más rentable que sus sueños. La teoría del origen del mal en Disney propone que la villanía no es una condición fortuita o un rasgo de nacimiento, sino una fuerza reactiva y ancestral que se manifiesta cuando el orden natural de la armonía es perturbado por una injusticia fundacional. Según esta investigación, existe una fuente común de oscuridad en el multiverso de Disney, a menudo representada por el color verde ácido o las sombras vivas, que se alimenta de individuos que han sido previamente víctimas de un sistema que los rechazó, los humilló o los despojó de su lugar en el mundo. La trama oculta sugiere que personajes como Maléfica, Úrsula o Hades no eligieron ser malvados de la nada, sino que fueron moldados por el trauma del exilio.
son seres que originalmente poseían un propósito luminoso o neutro, pero que al ser traicionados por las figuras de autoridad buenas, absorbieron esta energía oscura para sobrevivir, convirtiéndose en el reflejo deformado de los pecados de los héroes. El núcleo de esta narrativa sostiene que el mal en Disney es una consecuencia de la hipocresía del sistema monárquico y divino. El impacto de esta visión es devastador para la imagen de los reyes y dioses, ya que sitúa a villanos como el Dr. Facilier o Jafar como subproductos de una desigualdad social extrema que el reino de la luz se niega a resolver. La trama propone que la magia oscura es, en realidad, el arma de los desesperados, un recurso al que se accede cuando la justicia convencional falla, creando un ciclo de venganza donde el villano intenta rediseñar la realidad que lo maltrató. El origen del mal no está en el corazón del antagonista, sino en la herida original que el héroe o sus ancestros infligieron, sugiriendo que la villanía es una forma de protesta mística contra un destino que los condenó a las sombras antes de darles una oportunidad de brillar. La profundidad de esta investigación analiza la corrupción de la pureza como el motor que activa la oscuridad en el alma humana. Disney suele presentar a sus villanos con una sofisticación y un intelecto superiores, lo que indica que el mal es el resultado de un pensamiento complejo que ha sido retorcido por el dolor. Las consecuencias de esta teoría se observan en cómo la magia negra de los villanos siempre requiere un contrato, un sacrificio o una pérdida de la forma humana, simbolizando que para obtener el poder de luchar contra un sistema injusto, el individuo debe sacrificar su propia humanidad. El destino de estos personajes es una tragedia circular. Se convierten en monstruos para combatir a quienes los trataron como tales, perdiendo su esencia en el proceso y validando, irónicamente, el miedo y el rechazo que originalmente causaron su caída. La trama se vuelve más perturbadora al considerar que la hechicera de La Bella y la Bestia o los trolls de Frozen podrían ser los verdaderos originadores de esta cadena de maldad. Al imponer castigos desproporcionados por faltas menores, estos seres de luz crean las condiciones para que surja el resentimiento que alimenta a los futuros villanos. El impacto narrativo es que el mal es una herencia de la crueldad de los virtuosos, un fuego que se enciende cuando la compasión es negada. El origen del mal es, por tanto, una falta de empatía institucionalizada que obliga a los marginados a buscar refugio en fuerzas prohibidas, transformando el universo de Disney en un campo de batalla donde el villano es simplemente el héroe de una historia de dolor que nadie se atrevió a escuchar. La investigación sobre la estética de la villanía, colores fríos, ángulos afilados, entornos estériles, refuerza la idea de que el mal es una respuesta al frío del abandono. Mientras el héroe habita en la calidez del sol y los colores saturados del favor divino, el villano es el resultado de la privación sensorial y emocional. La consecuencia de este origen es que el mal en Disney nunca puede ser erradicado por completo, porque es una parte intrínseca de la estructura social. Mientras exista una élite que excluya y un sistema que castigue sin redimir, la oscuridad seguirá encontrando recipientes en los corazones de aquellos que fueron dejados atrás. El impacto final es la comprensión de que el villano es la personificación de la culpa colectiva del reino, una sombra que siempre caminará junto al trono recordándole al rey que su paz fue comprada con el sufrimiento de otro. El destino final de los villanos, a menudo marcado por muertes gráficas o encierros eternos, es el intento del sistema por borrar la evidencia de su propio fracaso. Al destruir al villano, el héroe no solo elimina una amenaza, sino que entierra la historia del trauma que creó a ese monstruo, permitiendo que el ciclo de felices para siempre continúe sin cuestionamientos morales. La trama oculta de la saga Disney es la de un mundo que se niega a mirar su propio sótano, donde los restos de los villanos son en realidad los fragmentos de personas que alguna vez buscaron amor y justicia, pero que solo encontraron el vacío. El impacto para el espectador es que el origen del mal es un espejo incómodo. Nos dice que los monstruos no nacen, se hacen en los rincones donde la luz del héroe no se atreve a llegar. Al final, la reflexión más profunda sobre el origen del mal en Disney nos obliga a admitir que la verdadera villanía es la indiferencia de los buenos. El destino de figuras como Scar, Maléfica o Hades es el de mártires de un orden que prefiere la perfección a la integración.
La consecuencia es que la magia oscura siempre estará disponible para el próximo corazón roto, asegurando que la lucha entre la luz y la sombra sea eterna. El impacto definitivo de esta investigación es que la magia de Disney es un equilibrio frágil construido sobre la represión del dolor ajeno, y que el verdadero origen del mal no es una poción o un hechizo, sino el primer momento en que un ser vivo fue expulsado de la mesa del banquete y condenado a observar la felicidad de los demás desde la oscuridad del bosque. La teoría del oscuro origen de Mickey Mouse sostiene que el ratón no nació de una inspiración inocente en un tren, sino de una necesidad desesperada por canalizar arquetipos ocultistas para hipnotizar a las masas. Walt Disney, tras perder los derechos de Oswald el conejo, diseñó un embajador de las sombras utilizando la geometría sagrada de 3 círculos perfectos para crear un icono visualmente irresistible y psicológicamente dominante. Mickey no fue concebido como un personaje, sino como una marca sigílica, un símbolo diseñado para anclarse en el subconsciente colectivo y permitir que una corporación absorbiera la lealtad de los niños bajo una fachada de alegría simplista. El análisis de sus primeros cortometrajes, como Steamboat Willie, lo vincula con la estética de las minstrel shows y figuras folclóricas antiguas relacionadas con el caos. El uso de los guantes blancos no fue una decisión técnica, sino una forma de deshumanizar al personaje, ocultando garras y dándole la apariencia de un ilusionista que manipula la realidad. La amabilidad de Mickey es una máscara de diseño, un vacío de personalidad diseñado para ser llenado por los deseos del público, mientras en su núcleo habita una entidad de control que ha permitido a la compañía poseer legalmente el concepto mismo de la infancia durante un siglo. El comportamiento errático y cruel de Mickey en sus inicios, donde maltrataba a animales y carecía de empatía, sugiere que su naturaleza original era la de una entidad de entropía que tuvo que ser domesticada por el Departamento de Relaciones Públicas. Su origen es un destino horrible para la cultura popular, la entrega de la imaginación a un ratón alquímico que transmuta el tiempo y el dinero de las familias en poder corporativo. Disney utilizó la nostalgia como un narcótico para evitar que el público cuestione la verdadera función de su imperio, ocultando mensajes subliminales en las animaciones clásicas que refuerzan esta estructura de poder. Walt Disney empleó conocimientos esotéricos para imbuir a Mickey de una vida que trasciende la pantalla, convirtiéndolo en un egregor o forma de pensamiento colectiva que se alimenta de la energía emocional de sus seguidores. Mickey es el vigilante en el umbral, el portero de un reino de fantasía que exige un sacrificio de autenticidad a cambio de felicidad manufacturada. Sus proporciones están calculadas para generar una respuesta de ternura obligatoria, un hacking biológico que impide sentir rechazo hacia un animal que en la naturaleza es portador de plagas, simbolizando una influencia parasitaria pero adorable en el hogar moderno. Mickey Mouse es la cara de una religión secular donde los parques son templos y los cortometrajes son escrituras. No tiene un origen humano, sino que es el resultado de la convergencia entre ambición técnica y control universal en la era de la imagen. Vivimos en un mundo donde el ratón observa desde cada rincón, asegurando que el sistema de consumo permanezca inalterable. El verdadero horror no es que Mickey sea malvado, sino que sea tan perfecto que ya no se pueda distinguir entre los sueños propios y los que él ha programado en la mente de la humanidad. La realidad detrás de Quasimodo y su vida en la Catedral de París dejó de ser un mito literario para convertirse en una investigación histórica tangible tras el descubrimiento de documentos en los archivos de la Tate Gallery en 2010. La trama de este hallazgo se centra en las memorias de Henry Simpson, un escultor británico que trabajó en la restauración de Notre Dame durante la década de 1820, justo en la época en que Victor Hugo escribía su famosa novela. Simpson relata la existencia de un tallador de piedra solitario y jorobado que trabajaba en el recinto y que, debido a su deformidad física y su carácter retraído, evitaba el contacto con los demás artesanos, ocultándose entre las sombras de los contrafuertes y las torres de la catedral para realizar su labor en un aislamiento casi absoluto.
El impacto de esta revelación sugiere que Victor Hugo no solo se inspiró en el entorno gótico de París, sino que utilizó a este escultor jorobado como el molde biológico para su protagonista. Los registros indican que este hombre formaba parte del equipo de Trajan, el escultor jefe, y que su apariencia era tan distintiva que se convirtió en una figura conocida, aunque marginada, dentro de las obras de remodelación. La conexión es directa al observar que Hugo estaba profundamente involucrado en el movimiento de preservación de Notre Dame en esos mismos años. El autor cruzó miradas con el jorobado real mientras recorría las galerías altas, transformando ese rostro de sufrimiento y exclusión en el alma de Quasimodo para denunciar la crueldad de una sociedad que juzga por la superficie. La profundidad de esta historia real añade una capa de tragedia humana a la versión de Disney, confirmando que el monstruo que el juez Frollo desprecia existió de verdad bajo el sol de París. A diferencia de la película, el jorobado histórico no tenía gárgolas que cobraran vida, sino que su única compañía era el frío cincel y la piedra inerte de una catedral que lo protegía del odio exterior. El destino de este hombre real fue el anonimato absoluto, una sombra que trabajó para embellecer un templo que hoy millones visitan sin saber que las manos que tallaron parte de su esplendor pertenecían a un paria que apenas podía caminar erguido, convirtiendo su existencia en la metáfora definitiva del artista que se funde con su obra para escapar del dolor de la realidad. El descubrimiento histórico obliga a reevaluar el mensaje de la obra como un testimonio de la marginación social en el siglo XIX. El jorobado real de Notre Dame no fue un héroe que salvó a una gitana de las llamas, sino un trabajador que sobrevivió en el umbral de la invisibilidad, demostrando que la verdadera historia de Quasimodo es la de miles de personas con discapacidades que fueron borradas de los anales oficiales. El impacto final es la comprensión de que Disney, al adaptar esta historia, rescató un eco de una vida verdadera para recordarnos que tras cada leyenda de un monstruo en un campanario, suele latir el corazón de un hombre que solo buscaba un rincón en el mundo donde no ser señalado por su diferencia. La muerte original de Scar, en los guiones gráficos iniciales, era una secuencia mucho más oscura y visceral que la versión cinematográfica. El enfrentamiento final en la cima de la Roca del Rey no terminaba con una caída, sino con un Scar que lograba arrojar a Simba al vacío. Scar se mostraba triunfante, creyendo haber asesinado a su sobrino y erradicado el linaje de Mufasa, soltando una carcajada maníaca mientras el fuego de la sábana comenzaba a rodearlo, convirtiendo su victoria en su propia pira funeraria. El horror de este final residía en la reacción psicótica de Scar ante su propia destrucción. A diferencia del villano suplicante que conocemos, este Scar aceptaba su destino con locura. Mientras las llamas subían por la roca y quemaban su pelaje, permanecía allí, riendo histéricamente mientras era consumido vivo. Scar prefería morir en su trono de cenizas antes que rendirse, transformando el clímax en una pesadilla donde el villano se convertía en una silueta negra gritando de alegría en medio del incendio. Esta escena fue considerada demasiado traumática para el público infantil, especialmente por cómo Scar moría quemado mientras su rostro se deformaba por el calor. En los borradores de animación, el fuego lo rodeaba por completo hasta que su risa se transformaba en un alarido de agonía. El impacto visual era la destrucción total del usurpador por el elemento que mejor lo representaba, un fuego que devora todo lo que toca, dejando solo un rastro carbonizado como recordatorio de su paso por las tierras del reino. Simba no moría en la caída, sino que lograba salvarse al aterrizar en un árbol, regresando a la cima para ser testigo de cómo su tío se convertía en una antorcha viviente. Este destino eliminaba la participación de las hienas, centrando el peso de la justicia en la naturaleza y en la autodestrucción del villano. Disney eliminó este final y creó la escena de las hienas por considerarla más adecuada, ocultando la crudeza de un Scar incinerado vivo tras una cortina de sombras y humo insoportable para los estándares de la época. El destino final de Scar en esta versión era la aniquilación absoluta por combustión, una metáfora de cómo el odio interno se manifiesta hasta consumir al portador. Disney suavizó la escena, porque ver a un personaje morir de forma tan gráfica rompía el equilibrio del ciclo de la vida, prefiriendo que fueran sus aliados quienes terminaran con él. Scar fue concebido como un villano de una maldad incendiaria tan profunda que solo el infierno en la tierra podía detenerlo,
dejando una cicatriz de fuego en el guión original que aún hoy perturba. En El Rey León, la teoría del tiempo congelado sugiere que el reinado de Scar no fue solo un periodo de mala administración o sequía, sino una fractura metafísica en el tejido mismo de la realidad. Según esta perspectiva, el ciclo de la vida no es solo una filosofía ecológica, sino una fuerza mística activa que mantiene el flujo del tiempo y las estaciones en movimiento. Cuando Scar asesina a Mufasa y usurpa el trono mediante la traición, detiene este mecanismo sagrado. El impacto de su ascenso es la instauración de una estasis eterna de muerte, donde las nubes dejan de moverse, la lluvia desaparece por completo y la vegetación entra en un estado de descomposición suspendida, indicando que el tiempo biológico se ha detenido porque un rey falso ha bloqueado la conexión con los ancestros. La trama de esta teoría analiza la ausencia de crecimiento de las hienas y otros animales durante los años de Scar en el poder. Mientras que en el mundo exterior el tiempo sigue avanzando, dentro de las fronteras de las tierras del reino parece haber un vacío cronológico. Las escenas muestran que, a pesar de que pasan años, suficientes para que Simba se convierta en un adulto en la selva, el ecosistema de la Roca del Rey no evoluciona hacia una nueva etapa, sino que se degrada en un bucle de agonía. El impacto narrativo es que Scar habita en un limbo geográfico donde el sol siempre parece estar en una posición de atardecer perpetuo o bajo cielos grises que nunca descargan tormentas, simbolizando que el universo mismo se niega a avanzar mientras el asesino de Mufasa porte la corona. En esta subtrama mística, el exilio de Simba con Timón y Pumba representa el tiempo real y fluido, el avance de la vida lejos de la corrupción del trono. La selva donde crece Simba es un oasis de abundancia donde el tiempo vuela, permitiendo que el cachorro se transforme en un león imponente en lo que parece una secuencia musical. Sin embargo, se sostiene que este crecimiento es acelerado por la distancia física de la mancha temporal de Scar. El impacto para el espectador es la dualidad de dos mundos, uno que rebosa de vida y cambio, y otro, el hogar de Simba, que se ha convertido en una necrópolis estática donde los huesos de los elefantes parecen ser lo único que aumenta, como si el cementerio se estuviera tragando la realidad centímetro a centímetro. El papel de Rafiki en esta investigación es el del guardián del cronómetro. Rafiki es el único que nota que el tiempo debe ser restaurado y utiliza sus rituales para reconectar el mundo físico con el espiritual. El momento en que Rafiki descubre que Simba vive es el punto en que el tiempo congelado comienza a agrietarse. La trama sugiere que la pintura en el árbol de Rafiki es un ancla temporal. Al completar el rostro de Simba adulto, está forzando al destino a reanudar su marcha. El impacto visual de la película refuerza esto. Solo cuando Simba decide regresar, el cielo empieza a mostrar señales de tormentas eléctricas, indicando que la presión atmosférica del tiempo contenido está buscando una salida violenta a través de la confrontación. La profundidad de la teoría analiza la hambruna de las leonas no como falta de comida, sino como la imposibilidad de que la vida se regenere. En una dictadura temporal, nada nace y nada florece. Las leonas no tienen cachorros nuevos durante el reinado de Scar, lo que sugiere una esterilidad mágica impuesta por la presencia del usurpador. El impacto es un destino horrible para la manada. Están condenadas a ser las últimas de su especie, viviendo en un presente perpetuo de hambre, sin la esperanza de un futuro generacional. Scar es el tapón del río de la vida, y su negativa a abandonar el trono es lo que mantiene a las tierras del reino en una hibernación cadavérica que eventualmente habría borrado el reino del mapa. La subtrama de la confrontación final bajo la lluvia es el clímax de esta liberación cronológica. Se afirma que el fuego que consume la roca del rey es el fuego de la fricción del tiempo volviendo a su cauce. No es una coincidencia que la lluvia caiga justo en el momento en que Scar es derrotado. La caída de la lluvia es la reanudación del flujo temporal.
El impacto narrativo es que la naturaleza estaba esperando que el intruso fuera eliminado para permitir que el agua, el símbolo máximo del cambio y la purificación, regresara a la tierra. Las hienas devorando a Scar es el acto final de la naturaleza reclamando la deuda de tiempo que el villano intentó evitar pagar mediante su inmortalidad política. El estudio sobre el regreso de la primavera al final de la película muestra una recuperación milagrosa y extremadamente rápida de la sabana. En cuestión de minutos cinemáticos, la hierba vuelve a ser verde y los animales regresan en masa. Bajo la teoría del tiempo congelado, esto no es una elipsis temporal, sino el efecto de puesta al día de la realidad. Una vez eliminado el obstáculo, la vida explota con una fuerza acumulada por años, recuperando el tiempo perdido de forma inmediata. El impacto para la audiencia es la sensación de alivio absoluto. El mundo vuelve a girar, los ciclos se completan y el nuevo cachorro de Simba y Nala representa que la rueda del tiempo ha vuelto a su posición original de equilibrio. Las consecuencias de esta estasis temporal se ven en la personalidad marchita de Scar. Al final de su vida, Scar parece haber envejecido mucho más que las leonas, como si el tiempo que le robó al reino se estuviera cobrando en su propio cuerpo. Se le ve débil, paranoico y físicamente degradado. La trama oculta sugiere que el dictador intentó absorber la energía vital del reino para mantenerse joven, pero el resultado fue una momificación en vida. El impacto final es un Scar que es un residuo de una era pasada que se niega a morir, una reliquia de odio que bloquea el paso de la luz del sol hacia la nueva generación, convirtiéndose en el símbolo máximo de la resistencia al cambio natural. La relación de los fantasmas de los reyes del pasado con esta teoría es fundamental. Mufasa aparece entre las nubes como una entidad que existe fuera del tiempo, recordándole a Simba quién es y cuál es su lugar en el ciclo. Se propone que los reyes observan desde las estrellas el reloj del mundo, y que la intervención de Mufasa fue el empujón necesario para que Simba rompiera el hechizo de Scar. El impacto es que la realeza tiene una función sacerdotal cronológica. Su presencia física es necesaria para que el sol salga y las estaciones sigan su curso, elevando la trama de una simple pelea por territorio a una batalla por la continuidad de la existencia misma en la sabana. La trama nos muestra que el destino de las tierras del reino estuvo a punto de ser la desaparición total debido a este bloqueo del porvenir. Scar no solo quería el poder, quería detener la historia en un punto donde él fuera el centro eterno, ignorando que el estancamiento es otra forma de muerte. La consecuencia de su derrota es la validación de que el tiempo es un regalo que solo fluye para aquellos que respetan el equilibrio de la vida. El impacto definitivo de esta visión es que Simba no solo salvó a su familia, sino que rescató al futuro mismo de las manos de un hombre que quería congelarlo en un presente de sombras y huesos blanqueados por un sol que ya no quería calentar. En conclusión, la teoría del tiempo congelado establece que el mal de Scar fue una interrupción mística del orden natural que sumió a las tierras del reino en un estado de estasis biológica y climática. La muerte de Mufasa detuvo el reloj de la vida, convirtiendo el reino en un páramo estéril donde nada nacía ni crecía, mientras que la selva de Simba representaba la progresión natural lejos de la influencia del usurpador. El regreso de Simba no fue solo una recuperación del trono, sino el acto de liberación temporal que permitió que el agua, la vida y las estaciones volvieran a fluir, demostrando que el ciclo de la vida es la maquinaria sagrada que impulsa el tiempo y que ningún dictador puede detener la marcha inevitable del destino para siempre. En La Bella Durmiente, el personaje de Maléfica no es solo una villana motivada por el orgullo herido, sino una entidad que encarna la pulsión de muerte y el caos absoluto frente al orden establecido por el rey Estéfano. Su presencia en el bautizo de Aurora no es un accidente, sino la manifestación de una fuerza ancestral que fue ignorada deliberadamente. El hecho de que no fuera invitada es una metáfora de cómo las sociedades intentan ocultar la existencia del mal y la muerte bajo capas de celebraciones y lujos. Maléfica se autoproclama como la señora de todo el mal, lo que sugiere que su poder no proviene de simples hechizos, sino de su conexión con fuerzas místicas que operan fuera de la comprensión humana y de las leyes de los hombres.
El primer secreto perturbador reside en la naturaleza de su maldición, un conjuro que utiliza un uso de rueca para inducir un sueño mortal, una herramienta que simboliza el destino y el tiempo que se agotan. Este trasfondo sugiere que Maléfica tiene la capacidad de manipular los hilos de la vida misma, convirtiendo un instrumento doméstico y cotidiano en un arma de destrucción psicológica. Al condenar a Aurora antes de que ésta tenga uso de razón, la villana asegura que el miedo habita en el corazón del reino durante 16 años, demostrando que su verdadero objetivo no es solo la muerte de la princesa, sino el tormento prolongado y la desesperanza de sus padres. Un aspecto oscuro poco explorado es el origen de su fortaleza en la montaña prohibida, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde la naturaleza misma se ha corrompido para servirla. Este entorno no es solo una guarida, sino una extensión de su propia psique, poblada por criaturas deformes que no poseen libre albedrío y que actúan como una parodia de la corte real. Maléfica vive en un estado de aislamiento absoluto, lo que refuerza la idea de que su maldad nace de un vacío existencial tan profundo que solo puede ser llenado con la destrucción de la belleza y la armonía que ella nunca pudo poseer. El vínculo de Maléfica con el fuego y los relámpagos indica que ella es una fuerza elemental indomable, capaz de subvertir los elementos para su propio beneficio. Cuando se transforma en un dragón gigante al final de la película, no está simplemente cambiando de forma, sino revelando su verdadera esencia, una bestia de sombras y llamas que busca consumir todo rastro de civilización. Este trasfondo sugiere que ella no es una mujer con magia, sino una entidad antigua que ha tomado forma humana solo para poder interactuar con los mortales y sembrar la semilla de su propia destrucción. La relación de Maléfica con el cuervo diablo añade una capa de horror psicológico, ya que el ave funciona como sus ojos y oídos en el mundo exterior, una conexión que roza lo simbiótico. A diferencia de los animales amigos de las princesas Disney, este cuervo es un espía que disfruta del sufrimiento ajeno, lo que implica que la villana ha extendido su influencia incluso hacia la fauna del reino. Esta vigilancia constante crea una atmósfera de paranoia donde nadie está a salvo, sugiriendo que la señora de todo el mal tiene un control casi omnisciente sobre el territorio de Stefano. El sueño eterno impuesto a Aurora es otro trasfondo aterrador, ya que se describe como un estado de pasividad absoluta, donde la mente queda atrapada en un limbo de olvido. Maléfica no busca una muerte rápida, sino la anulación total de la identidad de la princesa, convirtiéndola en una estatua de carne que sirve como recordatorio eterno del fracaso de sus padres y de las hadas buenas. Este castigo es de una crueldad refinada, pues obliga al reino a observar a su heredera viva pero inexistente, una forma de tortura que trasciende lo físico. La arquitectura de sus planes siempre involucra el autoengaño de sus enemigos. Maléfica sabe que Stefano quemará todas las ruecas, pero también sabe que el destino no puede ser quemado. Este trasfondo de predestinación sugiere que ella opera bajo leyes místicas que están por encima de la voluntad humana, convirtiendo cada esfuerzo de los héroes en un paso más hacia su propia caída. Ella juega con la esperanza de los reyes como un gato con un ratón, permitiéndoles creer que tienen una oportunidad de salvar a su hija solo para que el impacto de la tragedia final sea más devastador. El secreto de su poder reside en su falta de comicidad o humanidad. Maléfica es una villana de seriedad absoluta que nunca duda de su propósito. A diferencia de otros antagonistas que buscan reconocimiento o riqueza, ella parece deleitarse en la pureza del mal por el mal mismo. Este trasfondo la posiciona como la villana definitiva del canon clásico, una representación de la sombra que siempre acompaña a la luz y que no puede ser redimida ni comprendida, solo contenida mediante el sacrificio heroico. Su capacidad para hipnotizar a Aurora mediante una luz verde pulsante demuestra que su magia puede anular el libre albedrío de forma instantánea. Este trasfondo de control mental es quizás el más perturbador, ya que implica que nadie en el reino es dueño de sus propios pensamientos frente a ella. Aurora camina hacia su propia perdición como una sonámbula, guiada por una voluntad que no es la suya, lo que convierte la escena de la torre en una metáfora de la pérdida de la inocencia y la autonomía a manos de una fuerza depredadora. Finalmente, el destino de Maléfica,
al ser derrotada por la espada de la verdad, no es un simple final, sino un recordatorio de que solo la verdad absoluta puede perforar la armadura de mentiras y sombras que ella construyó. Sin embargo, su sombra permanece en la montaña prohibida, sugiriendo que mientras existe el orgullo y el miedo en el corazón de los hombres, ella siempre tendrá un lugar desde donde regresar. Su derrota es necesaria para el crecimiento del reino, pero su existencia es una constante que asegura que la lucha entre el bien y el mal sea eterna. En resumen, Maléfica representa la fuerza del caos y la inevitabilidad del destino que surge cuando los secretos y la muerte son ignorados por el poder establecido. Sus oscuros trasfondos revelan a una entidad elemental que utiliza el miedo, el control mental y la manipulación del tiempo para someter a un reino entero a una agonía de 16 años. Su victoria parcial con el sueño de Aurora demuestra que el mal no busca solo destruir el cuerpo, sino anular el espíritu y la esperanza de quienes quedan atrás, dejando una cicatriz permanente en la historia de la familia real. Pero ¿qué hubiera pasado si Maléfica ganaba? Si el príncipe Felipe hubiera fallado y Maléfica hubiera triunfado, el mundo de la Bella Durmiente se habría transformado en una teocracia del terror. El reino de Stefano habría sido consumido por un bosque de zarzas negras impenetrables, convirtiéndose en un cementerio viviente donde la población humana sería esclavizada o transformada en nuevas criaturas para su ejército de sombras. Aurora permanecería en un sueño eterno en la torre más alta, funcionando como un ancla de poder que permitiría a Maléfica extender su invierno espiritual hacia los reinos vecinos de Hubert y más allá. En este nuevo orden, la luz del sol sería perpetuamente bloqueada por nubes de azufre verde y relámpagos, eliminando la agricultura y obligando a los sobrevivientes a subsistir mediante pactos oscuros con la señora de todo el mal. Las 3 hadas buenas serían encarceladas o sus poderes drenados para alimentar la llama eterna de la montaña prohibida. La humanidad perdería el concepto del amor verdadero y la esperanza, convirtiéndose en una especie dócil y aterrada bajo la vigilancia constante de bandadas de cuervos negros que patrullarían los cielos, asegurando que el dominio de Maléfica sobre la existencia fuera absoluto e irrevocable. Entre finales de 2022 y principios de 2023, coincidiendo con la liberación masiva de modelos de lenguaje visual y difusión de video, surgió una peligrosa tendencia en foros de Internet y redes sociales que involucraba a Elsa, la protagonista de Frozen. Esta tendencia se basaba en generar contenido hipersexualizado mediante inteligencia artificial, algo muy similar a lo que ocurrió con los videos Gore IA de los Minions en diciembre de 2024. A diferencia del Elsa gay tradicional de 2017, que usaba animaciones rústicas, esta nueva ola aprovechó la potencia de herramientas como Stable Diffusion, con extensiones de video como Animate GIF y The Forum, y generadores de video IA populares como Grok o Runway. La trama de estos videos no busca la narrativa, sino el impacto visual extremo, utilizando la inteligencia artificial para calcular físicas de movimiento exageradas, centrándose obsesivamente en el rebote de pechos y la exposición de fluidos, logrando un realismo que resulta profundamente perturbador al ser aplicado a un diseño originalmente infantil. El contenido que mostraban estos videos era una subversión total de la autonomía del personaje, presentando a Elsa en situaciones de degradación sexual explícita, mutilaciones gráficas y escenarios de horror corporal. No se limitaban a la desnudez, sino que integraban elementos de violencia física donde la Reina de las Nieves perdía toda su dignidad real para ser tratada como un objeto de fetiche oscuro. Muchos de estos metrajes incluían físicas de colisión, desnudos y deformación de la piel que la IA generaba de forma autónoma, creando escenas donde el cuerpo de Elsa parecía romperse o mutar, lo que añadía una capa de Uncanny Valley o valle inquietante que intensificaba el trauma visual de los espectadores que buscaban contenido inofensivo. La tendencia no solo comenzó en esos años, sino que sigue activa y en expansión a día de hoy, volviéndose cada vez más sofisticada y difícil de detectar para los filtros de seguridad.
La razón de su permanencia es la monetización en la sombra a través de plataformas de suscripción y foros de nicho donde se paga por prompts específicos que generen variantes cada vez más extremas de Elsa. Al ser un personaje con un volumen de búsqueda masivo, los creadores de este contenido utilizan a la IA para inundar Internet con miles de versiones diarias, asegurando que su material siga apareciendo en los rincones menos moderados de la red y manteniendo una vigencia alimentada por la curiosidad morbosa y el avance técnico de los generadores de video. Estos videos llegaron de forma masiva a redes sociales como X, anteriormente Twitter, Telegram, Reddit y canales secundarios de TikTok e Instagram, donde la falta de una moderación humana estricta permitió que el contenido circulara libremente bajo etiquetas engañosas. En Telegram y Discord se crearon comunidades enteras dedicadas exclusivamente a compartir estos IA fakes de Frozen, mientras que en redes abiertas se utilizaban miniaturas que parecían fotogramas reales de la película para engañar al algoritmo y a los padres. El impacto es una contaminación del ecosistema digital, donde la imagen de Elsa ha sido secuestrada por una infraestructura de distribución que prioriza el tráfico generado por el morbo sobre la protección de la integridad de la marca y la infancia. La reacción de los fanáticos de Disney al descubrir este submundo ha sido de consternación y un rechazo visceral, generando una sensación de traición hacia la seguridad que las plataformas digitales deberían proveer. Ver a un ícono de la resiliencia y el amor fraternal reducido a un avatar de pornografía gore por una máquina genera una desconfianza profunda hacia el futuro de la animación y la tecnología. Para el seguidor de la saga, el impacto es la corrupción de la nostalgia, la imposibilidad de mirar a la Elsa original sin que la mente proyecte involuntariamente las imágenes degradadas que la IA ha diseminado por la red, creando una cicatriz psicológica difícil de borrar en la percepción del personaje. Las consecuencias para Disney han sido una lucha tecnológica sin cuartel para intentar limpiar el nombre de su protagonista, obligando a la empresa a colaborar con gigantes tecnológicos para endurecer los filtros de generación de imágenes por inteligencia artificial. Sin embargo, la naturaleza descentralizada de estas herramientas permite que cualquiera con una computadora potente siga produciendo este material desde la clandestinidad. El destino de esta tendencia es la creación de una mancha permanente en la identidad digital de Elsa, donde la tecnología no actúa como una herramienta de creación, sino como un ácido corrosivo que intenta disolver la decencia mediante la saturación de visiones que nunca debieron ser posibles en el ámbito de lo público. Finalmente, el uso de Elsa de Frozen para estos fines se ha convertido en la prueba definitiva de uno de los lados más oscuros del ser humano y su capacidad para profanar la inocencia mediante el progreso técnico. Al tomar la figura más pura y exitosa de la animación moderna para situarla en contextos de perversión sexual y violencia gráfica extrema, se evidencia una voluntad de quebrar lo sagrado por el simple placer de la destrucción estética. La inteligencia artificial, en manos de estos creadores, no es más que un espejo de nuestras pulsiones más bajas, utilizando el rostro de una princesa para recordarnos que, en un mundo de datos sin ética, ninguna inocencia está a salvo de ser desmembrada y sexualizada por la frialdad de un algoritmo sin alma.